Bueno, seguimos con esta serie acerca de aquellos dos hombres que en inicio Dios encomienda a un solo, pero un solo dijo, yo no puedo solo. Hay uno que habla mejor que yo, que sí puede hacerse el trabajo mejor. ¿Cree usted eso, que el trabajo de Dios no se puede hacer con uno solo? Se podía con Moisés solo, ¿sí o sí? Pero Moisés clamó a Dios y quiso que su hermano Aarón, el hombre que sí hablaba bien, el hombre que sí pronunciaba discursos que un pueblo le escucharía, estuviese a su lado. Bueno, el combo no sería todo de bendición. Las flaquezas en su momento se dejarían ver, pero no todo fue, por así decirlo, malezas en la vida de estos dos hombres. Aunque en un momento, a veces me pongo a pensar, cuando Moisés y Aarón se juntan, yo entiendo que como hermanos, Aarón le había dicho, mira, yo tengo una familia ya, tengo hijos. De hecho, en una encrucijada Dios me agarra y casi me mata, porque yo había faltado a la costumbre que tenemos de la circuncisión. Imagino que Aarón le dijese, pero hermano, ¿y cómo tú ibas a fallar en eso? Sabes tú que eso es una tradición ya de tiempo y que no podías olvidarla. Bueno, en un momento dado Moisés, esa familia no está con ella, sino que cuando ellos ya deciden partir, él sí recoge su familia. Entonces una tal María y el mismo Aarón se hallan como raro esa mujer. ¿Y quién es esa mujer y ese muchacho? Oye, pero ¿qué hablamos el día pasado? Yo soy un hombre casado, tengo hijos, y esa es mi esposa, sí, pero esa no es israelita. Y murmuraron a Moisés, porque ellos querían la esposa que ellos querían para Moisés, no la que Moisés quería. Dios no permitió que Moisés conociera a esa mujer. Dios no permitió que ese hombre, cuando salió errante de Egipto y estuviese en Madián, una hermosa mujer, estuviese buscando ¿qué? Agua, ¿no? Bueno, y de ahí cayó en gracia. Y de allí cayó en gracia donde el padre de ella dijo, quédate aquí. ¿Y cuántos años estuvo Moisés allí? Muchos años, ¿no? 40 años en el desierto es mucho, ¿no? Aparte desde los 40, desde Egipto hacia Madián. Dios lo llama a los 40 años y 40 años se efectúa la obra de Dios. Si usted estuvo en la lectura, se da cuenta cómo se tornó una pugna de poderes. Moisés le dice a Faraón, deja ir al pueblo de Dios porque Dios quiere que se le dé alabanza en el desierto. Faraón responde, ¿quién es Jehová? ¿Usted cree que este Faraón no había escuchado de Jehová? Por naturaleza, todo ser humano, no importa lo primitivo que sea, conoce de un Dios, por así decirlo. Pero impacta mucho que este hombre dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a mi pueblo. Yo creo que esas fueron las dos respuestas más hermosas de Faraón. Usted pudiera como asombrarse. ¿Por qué? Porque él iba a conocer quién era Jehová. Si usted no sabe dónde queda un lugar y usted dice, bueno, yo no sé dónde queda, y te dice, no, ve al lado de tal cosa y ahí tú lo vas a encontrar. Bueno, él sí iba a encontrar a Dios, pero a través de sus maravillas, a través de su mano ¿qué? Fuerte y poderosa. Hay mucho contenido cuando él expresa quién es Jehová. Él está diciendo, ese Dios no puede mandarme a mí, yo no lo conozco, tampoco recibo órdenes de él. Él no tiene la autoridad para venir aquí. Y el pueblo que yo tengo, esos israelitas, ¿quién es él para que venga a darme órdenes a mí y quiera sacarlos de aquí? Bueno, eso es un error grave, hermano, no reconocer el señorío de Dios. No importa que sea creyente o que no sea creyente. El señorío de Dios está por encima de todo. Mire que la pregunta es válida para Faraón. Mire que él no se describió a sí mismo quién él era, sino que preguntó quién es Jehová. Hay un contraste porque Moisés, cuando Dios se reúne con él, dice, ¿quién soy yo? Bueno, Moisés no era nadie, ¿no? Pero Dios sí era lo más grande. Y Faraón se va a dar cuenta de quién es Jehová. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, Moisés se reúne con Faraón. Moisés se reúne con Faraón. En el primer punto vemos aquí, Moisés le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto. ¿A qué iban ellos al desierto? Adorar a Dios única y exclusivamente. ¿En qué estamos en esta mañana? Adorando a Dios. Eso es lo que Dios
pide de nosotros. De hecho, en Deuteronomio, allí el mismo Moisés da uno de los mejores discursos donde le dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Dios y tengas ¿qué? Misericordia. Que ames a Dios. ¿Amamos al Señor nosotros como Dios demanda que le amemos? Verso 1 hasta el verso 3 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso 2: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verso 3: ellos como que le contestan y le dejan saber quién es Jehová. Ellos dicen en el verso 3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bueno, ellos estaban resueltos a escuchar la voz de Dios y a no recibir la reprensión de Dios. Dice la parte final del verso 3: y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. No llegó la espada hacia ellos, no llegaron pestes hacia ellos, hacia los egipcios, por no obedecer a Dios. Entonces, ¿vale la pena obedecer a Dios sí o sí? Esta confrontación requirió una valentía tremenda. Alguien nos enseña. Y Moisés y Aarón deben ser elogiados por haber obedecido a Dios en esto. Usted me dice: ¿por qué? Debieron de ser elogiados. Dios lo mandaba y tenían que cumplir. Recuerde que Moisés tenía una deuda con Egipto, ¿sí o sí? Ya habían muerto los que habían querido el mal con él, pero Egipto estaba ahí y su gente estaba ahí. Y el solo presentarse es mostrar valentía ante estas autoridades. Vamos a ver más adelante la persona de Faraón y qué influía y qué demostraba y qué demandaba como tal el Faraón allí. Y le adelanto, Faraón no era un servidor público. Al contrario, todo el pueblo tenía que servir a Faraón. Era tanta la arrogancia, y pudiéramos decir que más, la ignorancia, que ellos entendían que como Faraón, ellos se sentaban en el palacio egipcio con los dioses y conversaban con los dioses. Eso es mucho, ¿no? Pensar en una mente. Y los dioses, por lo regular, requieren y conllevan el ser adorados. Ellos también entendían eso, que tenían que ser, ¿qué? Como tal, según en su mente, ¿no? Como dicen, ¿no? Se decía, bueno, aquí entramos de una vez, o antes de ahí cabe señalar en el mismo punto que este faraón no se parecía, como les había dicho, nada a un servidor público. De hecho, o más bien al contrario, todo el pueblo vivía para servir a Faraón. Su poder y autoridad eran supremas y no había ninguna constitución o ley ni ninguna legislación más alta o igual a él. Era como dicen, como batuta y constitución, es que se dice, ¿no? Eso se querían ellos. Dios lo bajó de alto. Se decía que los faraones eran hijos del sol, del dios sol. Eran amigos de los más grandes dioses de Egipto y se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir adoración junto a ellos. Es mucho el delirio de grandeza de un faraón, sí o sí. Tengamos cuidado con eso, con los delirios. Todos los delirios son malos, tanto el de grandeza como el de bajeza. Un poco más dice: una inscripción de un faraón en un templo del antiguo Egipto da la idea, como él se mencionaba o se mostraba a sí mismo. Él se decía: yo soy lo que era y es y seré, y nadie ha levantado mi velo. Es mucho, ¿no? ¿No les recuerda un texto bíblico en cuanto a Jesucristo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces se creía un Dios sí o sí. Se creía mucho. En aquella época, el faraón era más que un hombre. Se consideraba a sí mismo un Dios y los egipcios estaban de acuerdo.
no solamente en el pueblo egipcio esta cultura o esta idiosincrasia se vivía, sino que para el pueblo mismo lo idolatraba. Es un mal tremendo, hermanos, y tengamos cuidado con ello. Solo al Señor tu Dios adorarás, me enseña la Escritura. Ningún Dios, o más bien ningún hombre debe ser adorado o idolatrado, hermanos. Hermanos, tú y yo no estamos capacitados, vamos a decir corporalmente, ¿no?, para recibir gloria. Un ápice de gloria nos mata y nos ahoga rápidamente. ¿Sabía usted eso? A través de la historia vemos que muchos grandes hombres, presidentes, gobernantes, se hicieron a sí mismos tal vez dioses y dijeron, Dios en el cielo y yo en la tierra. Hoy en día no viven. ¿Sabía eso? Bueno, si no, pregúntele a Salomón. Demasiada gloria para ese hombre. ¿Lo llevó a qué a Salomón? A desviarse de los caminos de Dios, a servir a dioses extraños. ¿Por culpa de quiénes? De sus seguidoras, sus mujeres. ¿Quién le había dicho a Salomón que debía de tener tantas mujeres? Nadie, ¿no? De hecho, todo lo que en la Biblia aplicaba para un rey hacer y bien gobernar, Salomón hizo todo lo contrario. Bueno, en Deuteronomio las leyes están ahí, le dicen que un rey debía de ser esposo de una mujer, debía de leer, o más bien transcribir la ley de Dios. Cada día tenía que de aquí transcribir. Eso es para no olvidar lo que Dios le decía. ¿Quién dijo? Salomón hizo todo lo contrario. No debía de aliarse con naciones extranjeras. Incluso esos asuntos de que él compró muchos, él no debía de hacerlo tampoco. Pero lo hizo, ¿no? Falló y pagó el precio también. Seguimos aquí entonces, dice, al crecer en las cortes reales de Egipto, entiéndase Moisés, sabía bien esto, pero también sabía que Faraón era solamente que un hombre, y en este caso Moisés no estaba solo, sino que estaba ¿con quién? Con la autoridad del Dios viviente. Moisés confrontó a Faraón, pero con las fuerzas ¿de quién? Con el que le había dicho, mi presencia estará contigo, yo iré contigo. ¿Qué fue lo que le dijeron Moisés y Aarón a Faraón? Deja ir ¿qué? Mi pueblo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La demanda fundamental de Dios a Faraón a través de sus mensajeros, Moisés y Aarón, era que la liberación de su pueblo. Dios afirmó que Israel le pertenecía. Así como Faraón sabía que tenía un primogénito y le pertenecía como tal, Dios le había dicho, yo tengo un primogénito que es todo este pueblo. Tú lo vas a dejar libre. A la buena, o mejor a las buenas, ¿no? Pero él entendió eso. A veces tampoco entendemos eso. Deja ir a mi pueblo. Entonces, ¿a quién le pertenecía Israel? A Dios y no a Faraón. Por tanto, ellos debían ser libres. Hermanos, aquí la regla, Dios se la estaba dando muy fácil a este Faraón, a este rey. La regla era, los que pertenecen a Dios deben saber esto. Hermano, ¿no dice la palabra de Dios que cuando tú y yo conocemos a Cristo somos libres? Entonces el creyente no puede vivir atado. El creyente debe de vivir libre en la libertad de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y usted me dice, ¿y cómo es eso? Bueno, podemos ser esclavos de Cristo porque Él es el quien nos liberta, porque Él es nuestro amo. Y es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de ¿quién? Del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, hermanos. David lo supo en carne viva. La regla era clara, los que pertenecen a Dios deben ser libres y no deben estar atados. Si les hemos fallado a Dios y Dios nos libra, nos liberta, nos perdona, tú no puedes vivir atado en el pasado, porque ¿quién es el que perdona todas tus iniquidades? Dios. Y si Él te perdonó, ¿qué tú debes de hacer?
Reconocer. Bueno, entramos en la parte donde dice en el verso 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Bueno, y añade, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Una sentencia fuerte, ¿no? De un rey hacia estos dos hombres, en desacuerdo total con la idea y con el mensaje de Dios. Faraón conocía a muchos dioses, pero no reconocía a Jehová ni que él era el dueño de Israel. Por lo tanto, ¿qué hizo? Rechazó la solicitud. La interrogante no nos deja como tranquilos, y cuando él dice, ¿quién es Jehová? Bueno, aquí vemos que Faraón no tenía el corazón correcto, pero hizo la pregunta correcta. ¿Cómo es eso? Tenía el corazón correcto, pero hizo la pregunta correcta. Entonces a él se le iba a responder quién era Jehová. Y su corazón lo iban a ayudar Dios también. ¿Cuántas veces endureció, según la palabra de Dios, Faraón su corazón? Más de 10 veces. Pero ¿cuántas veces Dios le bendijo con endurecimiento de corazón y de alma, pudiéramos decir? 10 veces más. Repito, Faraón no tenía el corazón correcto, pero sí hizo la pregunta correcta. Moisés, recuerde que en el capítulo 3, verso 11, él le dice a Dios, ¿quién soy yo? Y Dios le contestó, ¿no? Sí o sí, en el 12, yo estaré contigo. Ni se detuvo Dios a hablar ese tema con Moisés, sino habló lo que Dios tenía que hablar. Las preguntas relevantes no se trataban acerca de Moisés o de Faraón, sino de quién hay, hermanos, de quién es Dios. Mientras más conocemos a Dios, más nos acercaremos a ese Dios. Créalo. Si Faraón hubiera conocido quién era Jehová con gusto, ¿qué hubiera hecho, hermanos? Inmediatamente les hubiera dicho al pueblo, vayan, adoren y hasta oren por mí. Pero no lo hizo, porque no conocía, según sus propias palabras, no lo estoy diciendo yo. Bueno, en el verso 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Creo que le están explicando allá a Faraón quién es Jehová. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Le están diciendo algo ahí, ¿no? Que Jehová es el Dios de ellos, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Si Dios les había visitado, entonces Dios estaba cerca, por eso alrededores. Estamos viendo a cada rato esto, donde dice, le apareció Dios y vio Dios la aflicción, etc. Moisés transmitió la demanda que Dios le dio primero en Éxodo 3:18. Dios presentó la solicitud más pequeña a Faraón primero para que la solicitud fuera lo más atractiva. Ellos no están diciendo como que van a dejar el pueblo, sino que van a ir al desierto a adorar, a tener un culto allí. Eso no es lo que está diciendo ahí. La solicitud pequeña, pero usted sabe que no solamente era un culto de un solo día, era adorar a Dios por la eternidad, en la tierra que prometida. Hizo esto para que Faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios y endurecer ¿qué? Su corazón, hermanos. Y nuestro corazón, por lo regular, nos engaña, hermanos, muchas veces. ¿Sí o sí? Muchas veces está pervertido nuestro corazón. Pensamos cosas que no debiéramos de pensar, producto de nuestra naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, pero la carne está ahí. Él solamente ha trabajado con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Y un día, hermanos, eso se acabará. Seremos revestidos por completo ya. No tendremos más aflicción, ¿no? Más dolor, tantos dolores que lleguen. Tantos pesares, aflicciones, malos momentos, ¿no? Los únicos buenos momentos del pueblo de Dios es cuando están en la casa de Dios, eso es lo que yo creo. No sé si usted en su casa está en bendición todo el tiempo, color y olor de rosas, pero para otros no. Pasamos al siguiente punto y aquí vemos Faraón incrementa la carga a los israelitas. En vez de obedecer, el hombre ahora se torna más difícil. Y eso, hermano, nos da una enseñanza.
Eso muestra, está ahí la explicación, que Faraón nunca amó al pueblo de Dios, sino al contrario, lo quería para su provecho, para sacarles ¿qué? Beneficio. Los odiaba. De hecho, cuando ya ve que el pueblo no quiere estar allí porque Dios demanda que salgan, él entonces ¿qué hace? Impone cargas, niega la existencia de su Dios, sabiendo él que esa gente tenían a Dios. Y tener a Dios es tener lo más grande, no importa que tú estés en lo más bajo. Versos 4 hasta el verso 9, dice la Escritura: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Eso es una preocupación, ¿sabía? Y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Hermanos, Faraón está diciendo ahí, al final de ese verso, que el mensaje de Dios era pura mentira, que no era verdad, que Dios no les había hablado a esos dos siervos. Pero él se iba a dar cuenta si Dios había hablado o no. Dios sabe cómo hablarnos, de la forma que tú y yo, ¿qué? Podemos entender. Esto crea una pugna entre las diferentes jerarquías de los servidores de Faraón. Podemos ver aquí que, según los exégetas o los estudiosos de la Biblia, que habían tres escalas. Estaban los directores de obra, estaban los jefes de los capataces y estaban, pudiéramos decir, los supervisores o los mismos capataces, que en este caso eran israelitas. Recuerde que esos israelitas capataces se quejan a los mandos medios, diciendo: mira, ahora la cosa se ha agravado, ahora está más difícil el asunto. De hecho, cuando ellos salen de hablar con Faraón, se encuentran, para colmo, o Dios se lo pone en el camino a Faraón, a Moisés y Aarón, y les dejan saber eso: mira, la cosa está más difícil. Antes teníamos la facilidad de un componente para hacer el ladrillo, para pegar el ladrillo, que es paja en este caso. Y vamos a explicar un poco de este componente, por así decirlo. En primera instancia, el problema se agrava. Pero Dios no había dicho que iba a ser fácil, no le había dicho Dios que iba a sacarlos con mano ¿qué? Dura. Y si iba a ser fácil, ¿utilizaría Dios una mano fácil para sacarlo? Porque iba a ser difícil, su mano fuerte iba a ser ¿qué? La labor. Nada es tan fácil en esta vida, hermanos, y menos en el Señor. Si Dios quiere, sí, pero Dios usa métodos para ayudarnos. Dios quiso que ellos aprendieran a ser esclavos, para luego hacerlos libres y para luego servirle a Él. Pero eso se le olvidó desde que fueron libertados. Pero vamos aquí. Dice, aquí Faraón no solo rechazó la idea de dar a los israelitas 3 días libres. Eso era lo que dice el texto. Ellos habían pedido 3 días libres, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. Sino que vio la solicitud en sí misma como una pérdida de buen tiempo de trabajo. Hermanos, hay dos cosas. Él vio que el pueblo era mucho. Recuerde que en un tiempo hubo un faraón que quiso matarlos, para exterminarlos y disminuirlos. No pudieron. De hecho, crearon un líder que está ahí ahora reclamando, Moisés. He aquí, en el verso 5 nos habla: el pueblo de la tierra es ahora mucho. Él está preocupado, sabe que esa fuerza laboral o ese primogénito de Dios es bastante, y si se rebelan conforme a la carne sería un caos. Pero Dios no quería eso. Dios quería que su poder y su palabra se cumpliese conforme a lo que Dios había establecido. No era con la fuerza del hombre, sino con el poder y la mano ¿de quién? De Dios. Y es hermoso confiar en eso. De hecho, más adelante le dice: están ociosos, por eso levantan la voz.
Faraón sabía que los intentos anteriores de disminuir la población de Israel había fallado. Ellos, en ese sentido, habían continuado, ¿qué? Multiplicándose. Él quiso matarlos, Jehová los reproducía. Gracias a Dios que no quiso seguir en ese plan, porque mientras más quería por un lado exterminarlos, más Dios hacía ¿qué? Los reproducía. Repito, Faraón sabía que los intentos anteriores de disminuir la población de Israel habían ¿qué? Fallado todos, ¿no? Ellos continuaban multiplicándose. Esto era bueno para Israel. Pero ¿para quién era malo toda esta multiplicación? Para Faraón. Parece que los egipcios no eran tan reproducidos o no se reproducían tanto como los israelitas. Dios sabe cuidar a su pueblo. Podemos ver aquí. Para castigar a Israel por la petición y darles más trabajo, Faraón les deja ver que al parecer tienen mucho tiempo para hacer estas locas peticiones. Así veía Faraón esas peticiones locas. Si es así, entonces deben de tener suficiente tiempo para trabajar aún más y no tener que estar ociosos, según el pensamiento de Faraón. Faraón mandó que los israelitas debían de recoger su propio material, específicamente que, según el texto, un material denominado como paja o un componente, véalo así. Este servía para hacer ¿qué? Ladrillos. Es como pudiéramos ilustrarlo. ¿Cómo pegamos el block hoy? Con la liga, ¿cómo se llama eso, no? Bueno, ellos utilizaban esto por las razones que les mencionaré. Este componente tiene un contenido ácido que hace a los ladrillos más fuertes. El uso de paja al hacer ladrillos en Egipto durante este periodo es confirmado por la arqueología. Ladrillos de todo tipo han sido encontrados en Egipto, algunos con paja regular cortada, algunos con raíces duras y sobras, y algunos sin nada de ella. Es visto, o sea, es demostrable la palabra de Dios aún en la actualidad con los descubrimientos arqueológicos. La paja cortada era mezclada con barro para hacer que los ladrillos fueran más flexibles y fuertes, primero uniendo el barro y luego descomponiendo y liberando un ácido húmico. Los ladrillos orientales a menudo están hechos de arcilla y paja amasadas juntas y luego no se queman, sino que se secan completamente al sol. Eso es mencionado aquí porque la paja es el vínculo mediante el cual se mantiene unido al ladrillo. Da la idea de que las construcciones podían estar más firmes utilizando este componente. Hay una modalidad en cuanto a la construcción de llenar los huecos de los bloques para que la construcción esté ¿qué? Más fuerte. Es como la idea, ¿no? Pero salgamos de ahí, de esos asuntos de materiales de construcción, pensando en el mensaje y claro que están los materiales para construir. Pero la palabra de Dios es gratis, ¿no? El pan de vida es gratis. En el siguiente punto vemos los cuadrilleros egipcios cumplen las órdenes del faraón. Mire que en vez de cumplirse la obra o la voluntad de Dios, ¿cuál es la orden que se cumple? La de faraón, pero hasta un tiempo, hasta un momento. Versos 10 hasta el verso 14. Dice la escritura: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Si usted nota ahí, vemos que el material que, podemos ver los materiales que se utilizan. En un momento ellos buscaban ¿qué? Rastrojo. En lugar, en la explicación se confirma eso. Muchas veces se encontraban, según los
descubrimientos arqueológicos, que las construcciones tenían ciertos materiales, rastrojos, etcétera, cortados, otras veces sí, otras veces no. La historia, hermanos, especialmente la historia de Dios, no se equivoca. Dios muestra y deja las evidencias. De hecho, cuando Dios crea el mundo, no hace el sol para que alumbre de día y la lumbrera menor, la luna, ¿no? Para que alumbre en la noche. No están ahí esas cosas, y sí lo sentimos. De noche hasta como que sentimos el sol, no sé si aquí se siente. Pero seguimos aquí, que en un día, en la presencia de Dios, estaremos a temperatura ambiente. Ustedes ponen el aire en 23C. Allí estará todo el tiempo, no tendrá que utilizar ningún control, ¿no? Ni un aire que hay que limpiarlo, etcétera. Allí estaremos bien. No habrá tanto calor, ¿no? Ni dolor, repetimos. Podemos ver aquí que el efecto inmediato del trabajo de Moisés fue empeorar las cosas para Israel, no mejorarlas en un sentido, en un instante. Enfrentar la maldad de la esclavitud egipcia no sería fácil ni rápido. Dios no dijo en su palabra que iba a ser fácil para Moisés. Él tampoco fue muy fácil para obedecer. Entonces, ¿por qué quería que las cosas le salieran fácil a él? Se convirtió esa en una prueba significativa. ¿Para quiénes hay, hermanos? Para Moisés y para Israel. Para colmo, en los versos 14 leemos que los cuadrilleros los apremiaban y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Se armó una guerrilla, el trabajo se hizo difícil. Pero aquí la libertad de todo Israel era el objetivo. Todo Israel soportó la difícil lucha antes de que se ganara la libertad. Fue fácil para nuestro Señor, hermanos, pasar tantos momentos duros y difíciles. No pasó por cárcel, no fue herido, azotado, escupido, desnudado. Una lanza le atravesó, ¿no? Pero por eso estamos tú y yo aquí, hermanos, y tenemos que dar gloria a Dios por ello, porque Él lo hizo con gozo. Lo dice la Escritura, ¿no? Que con gozo fue a la cruz, hermanos. Y es un gozo, hermanos, ver la muerte de Cristo, no como una tristeza, porque no es algo triste, es algo que glorioso. Los trabajadores y sus líderes no se enfrentaron a Faraón, pero aún estaban conectados con esta obra de liberar a Israel de Egipto. Y una nota nos dice: las cosas comúnmente retroceden con los santos antes de que avancen. Por lo que el maíz crece hacia abajo antes de crecer. Los que saben pudiéramos decir, de frutos o de agricultura, pueden darse cuenta de eso. ¿Es correcto eso? Ok, usted lo busca también cualquier cosa, ¿no? No porque yo lo diga, es verdad. No sabía eso tampoco. Estudiándolo ahora me di cuenta, en su momento. En el siguiente punto vemos, Faraón reprende a los oficiales de Israel. ¿Haciendo qué? Aumentando la carga. Verso 15 hasta el verso 19. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hacete el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Bueno, fue difícil para estos capataces israelitas saber que antes había, pudiéramos decir, carros egipcios que le transportaban los componentes para hacer el trabajo. Y así la obra salía a cabo, la meta se hacía. Ellos sabían que si tenían que moverse ellos, sin la facilidad que antes tenían, les sería más difícil y la meta no podría ser lograda. Bueno, Faraón no entiende esto. Estáis ociosos,
tienen que hacer la meta del día, sí o sí. Esto creó aflicción, podemos entender como aflicción a sus almas, ¿no? A veces es peor un dolor interno que un dolor externo. No sé si usted se ha sentido así en algún momento, que su alma como que le duele, ¿no? Es algo inexplicable. Pero sigamos aquí, explicamos estos versos. Dice, en su angustia los hijos de Israel no se volvieron a Dios. ¿Hacia dónde fueron ellos? No se volvieron a Moisés, en cambio fueron a Faraón. ¿En busca de qué? De ayuda, de solución. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su creciente miseria actual. Es incorrecto simplemente decir que Israel amaba su esclavitud. Muchos pudieran pensar eso, de que ellos entendieron que no se podría ir al desierto y que hablando con Faraón tal vez las cosas se solucionarían. No se debe de pensar así jamás. Es incorrecto simplemente decir que Israel amaba su esclavitud, ya que en Éxodo 2:23 dice, los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre, y clamaban, o más bien, y clamaron, y subió a Dios ¿qué? El clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sin embargo, lo que Dios permite e incluso realicen la obra de traer libertad, los hizo sentir peor, al menos por un tiempo, por un rato. Dios no llega tarde, hermanos. Esa regla no se debe de olvidar. Siempre llega a su tiempo. Y alguien dijo, puede llegar unos minutos antes, pero es a su tiempo que Él llega, ¿no? Una vez más, Faraón no mostró la más mínima simpatía. Al contrario, fue cruel y creía que el problema era que Israel era flojo, estaba, como decimos, blandito en el trabajo. No quería trabajar. Y pensó algo, lo más, ¿cómo diríamos? Una idea, ¿no? Una ideota, ¿no? Saliendo de él. Y pensó que más trabajo los curaría de la pereza. Y la enseñanza aquí, esto muestra que el faraón odiaba a Israel y los quería en perpetua ¿qué? Esclavitud, que no fueran a ese desierto, dizque adorar, a tener un culto allí, trabajen mejor. Hermanos, el maligno nunca va a querer que tú adores a Dios, nunca va a querer que tú vengas a la iglesia, nunca va a querer que tú vengas a los cultos, a las actividades. Siempre va a poner o dolor, o pereza, o calor, o frío, o mucho polvo, o mucha agua en nuestra mente, hermanos. Las cuotas de ladrillos están abundantemente y documentadas en Egipto. Ahí habla de la cuota que ellos debían de cumplir. No explica la cantidad, pero hay documentos que sí lo explican. En el siguiente punto vemos los capataces se quejan contra Moisés. Dice verso 20, verso 21, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Estaban pasando por situaciones, ¿no? Difíciles, y así las cuentan estos capataces. Mire que Dios pone a Moisés y a Aarón en el camino, a estos líderes. Los líderes de los hijos de Israel no estaban felices cuando salieron de la presencia de Faraón. Ustedes saben la respuesta que Faraón le había dado. Y pensaban que todo era culpa de quién ahora entonces. De Moisés y de Aarón, que vinieron a alborotar las avispas en este caso. Pero era trabajo, o era misión de Moisés y Aarón, o era propósito en sí de estos dos hombres. No, era el propósito de Dios que se iba a cumplir. Y la palabra de Dios se cumple, hermanos, aunque el maligno no quiera, aunque el hombre no quiera. Los oficiales de Israel estaban seguros de que Dios estaba de su lado. Oiga eso, el pensamiento de ellos. Y que cualquier cosa que empeorara la condición inmediata de Israel no era del Señor. Entonces, ¿alguien era culpable? Ellos entendían que este faraón ahora estaba incómodo porque había pasado algo, habían venido estos dos hombres. Era como cuando las cosas iban bien, Faraón es bueno.
Ahora vienen esos hombres de Dios, alborotan el asunto, y ese hombre bueno ha cambiado de parecer. ¿Cree usted eso? Que para una cosa usted puede ser de una manera y para otra de otra. No nos manda la Escritura que seamos de un mismo sentir en el Señor. Digamos una misma cosa, pero lo hacemos eso. Ellos creían que este mal lo había provocado ¿quién? Moisés. Cuando Israel era un esclavo obediente del faraón, ellos pensaron que él era su amigo. Y ahora que había entrado la idea de la libertad, de ir al desierto a adorar, el faraón mostró cómo se había sentido hacia ellos todo el tiempo, mostrándole prácticamente lo que él sentía por ellos y para qué los quería. Hermanos, a veces el interés, a veces es como dicen, ¿no? Usted es bien con alguien, cesa en un momento ese bien y ya tú eres el malo, ¿no? O sea, te quieren y no por amor. Ustedes son muy inteligentes, saben llevar las cosas en sus mentes. Seguimos aquí. Una nota más bien dice, Satanás en ocasiones se muestra amistoso con nosotros cuando aceptamos su señorío, pero cuando empezamos a ser libres en Jesús, Él, por lo regular, tratará de hacer ¿qué? Las cosas difíciles para nosotros. Es mejor, hermanos, conseguir las cosas difíciles en el Señor y no es fácil en el maligno. Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después del contraataque de Faraón, la fe, la emoción, ¿qué pasó? Y la adoración se desvanecieron rápidamente. Éxodo 4:31. Dios permitió todo esto. Se podría decir que Dios lo diseñó todo en teoría. Todos los males, aflicciones, reyertas, etc. Dios lo tenía planeado. No estaba en su voluntad. Dios podría haber liberado a Israel de Egipto sin que estos se opusieran, sí o sí. Sin embargo, sabía que eso no era bueno ni lo mejor para ellos. Sabían qué tipo de pueblo eran, tanto los egipcios como los israelitas. Dios quería que hicieran una transición, o la transición de gente esclava a gente ¿qué? Libres, y que llegaran a aquella tierra prometida. Era absolutamente necesario de parte de Dios hacer ¿qué? Ajustes. ¿Cómo se llama cuando usted poda un árbol? Eso mismo, podar, ¿no? Podarlos. Quitar cosas, hermanos, que estaban dentro de sus corazones y dentro de sus vidas para bien. Y así también que ellos vean que Dios es grande y poderoso, iba a hacer proezas, aunque ese faraón que ellos temían no quisiera. En el último punto vemos aquí, Moisés se queja del problema ante Dios. Moisés se queja del problema ante ¿quién? Qué bueno. De hecho, esto pone a Moisés a orar, a buscar a Dios de rodilla. Y es muy bueno buscarle a Dios, hermanos. Verso 22, verso 23 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Había como olvidado algo Moisés, sí o sí. Iba a ser fácil la tarea, pero a nosotros nos gustan las cosas fáciles. Sí o sí, son buenas, pero en este camino no estamos por gustos, hermanos. Estamos por mandamientos de Dios. Y sea como sean, debemos de ¿qué? Recibirlos, acatarlos. Explicamos. Era una buena pregunta y Moisés hizo bien en abrir con tanta valentía su corazón a Dios. Eso es ser sincero ante Dios, hermanos. Recuerde que un tal Jonás le dice a Dios que estaba enojado. ¿Tanto te enojas, Jonás? Sí, estoy enojado. Estoy enojado hasta morir. Le está diciendo a Dios, si tú quieres, llévame ahora mismo, pero es la verdad. No quería dar el mensaje de Dios, pero no estamos aquí para hacer lo que tú y yo, ¿qué?
Querramos. Mire que Jonás 2 veces se le escapa a Dios. Sí o sí. Se las menciono. Cuando él va a Tarsis, se le escapa a Dios, sí o sí. De hecho, pagó un pasaje de su propio dinero, ¿no? Andaba en obediencia porque él no se fue pidiendo una bola, por así decirlo. Y cuando está en el barco, Dios pone a impíos a que le prediquen a Jonás. Usted me dice, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que hicieron estas personas que adoraban a diferentes dioses? Vamos a echar la suerte hacia nuestro Dios. Y donde caiga la suerte, ahí está el culpable. Y Jonás dijo, no, esperen. El culpable soy yo. De hecho, cuando echaron la suerte cayó ¿donde quién? ¿Y usted cree eso, hermano, en la suerte? Vamos a hacerle esa pregunta. ¿Quién guió la suerte para que Jonás fuese el culpable? Dice el salmista, en Jehová está ¿qué? Mi suerte. Dichoso el hombre que confía en Dios. Nada está al azar, ni por disidencia, coincidencia, etc. Nada de ese tipo de cosas. Ellos le predicaron a Jonás y no querían tirarlo, hermanos. Ellos temieron a Dios. De hecho, conocieron a Dios. No se sabe más nada de esas personas, pero sí conocieron al Dios de Jonás. Y se acabó eso ahí cuando él dijo que fuese tirado al agua. De hecho, quería morir. Dios lo encontró. Entonces manda un pez, manda un servicio submarino, ¿no? Y lleve a ese pasajero ¿hacia dónde? Hacia donde yo quiero. Vamos, Dios es tremendo y glorioso. Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Si Dios nos dice que vayamos hacia adelante, no retrocedamos. Pagamos la cuota. Explicamos verso 22, verso 23. Desde el principio, dice, era una buena pregunta y Moisés hizo bien en abrir con tanta valentía su corazón a Dios. Sin embargo, Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente. Dios le había dicho allí le había dicho que Faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Él como que lo había olvidado. Entonces Dios se lo recordó en tiempo real, presentándole las situaciones de ese malvado hombre. Moisés hizo bien al abrir su corazón a Dios. Este es el punto donde las cosas en Moisés él las hace bien. También veremos los males. Feliz, alguien dijo, es el hombre que cuando no puede entender el movimiento divino y de hecho duda, todavía tiene suficiente fe en sí mismo. Dios para decirle todas sus dudas, aquellos que se enfrentan a los hombres y tienen derecho a decirles, así dice Jehová, también tienen el derecho a volver a Jehová y manifestar las dificultades y exponer abiertamente sus propias dudas y temores. Entonces, si yo tengo duda de algo, temor de algo, ¿hacia dónde yo tengo que ir? Dios, el único que nos va a dar fe, nos va a dar las fortalezas, nos va a quitar nuestros temores, es Dios, hermanos. No sé si usted se ha visto así, internamente con temores. Y usted clama a Dios, Señor, líbrame, protégeme. Este mal que me afecta, no tengo tal vez la fe y las fuerzas para soportarlo, pero usted sí es grande y fuerte, fortalézcame en esta hora, hermano. Si a usted como que se le olvida eso, el mal, pero también se le va el mal que tenía, confiando en Dios. Algo que Moisés hizo mal, dice, Moisés hizo mal al olvidar lo que Dios le había dicho. Jehová le había dicho, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé, ¿qué? Mi mano. Y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 19 y 20. Si Dios le dijera, o si Dios le diera a Moisés una explicación extendida para responder su pregunta, podría ir así o ser así. Moisés, yo traje aflicción porque estoy interesado en más que simplemente liberar a Israel de la esclavitud. Quiero transformarlos de un pueblo esclavo a un pueblo que apto para mi tierra prometida. Esto no sucede rápida ni fácilmente e involucra innumerables expresiones de confianza y entrega. Confía en mí en esta aflicción. Quiere decir que a través de las aflicciones Dios va a mandar ¿qué? Grandes bendiciones a nuestras vidas. Si tú pides paciencia, ¿qué tú crees que Dios va a mandar? Paciencia. No, antes de eso hay un combo entero de grandes bendiciones que tú tienes que recibir para gozar de la bendición de la paciencia.
Tenga cuidado cuando pide paciencia, ¿eh? Dios se la da, no hay problema con eso, pero le da la bendición antes. Añade, y yo la usaré para el bien de Israel y para algo más, hermanos, para su gloria. La pregunta de Moisés, ¿para qué me enviaste? Bueno, se está enfrentando a una temporada de pruebas. No le había dicho Dios para qué lo había enviado, para sacar el pueblo, no era eso. Y le había entregado una vara muy buena, esa se la tenía en la mano él, para hacer obras y de todo, ¿no? ¿Por qué no la botó él? En esta temporada de pruebas, los mismos viejos temores se apoderaron de Moisés. Otra vez surge, no soy el hombre que Dios debería enviar. Está diciendo eso cuando él le pregunta, ¿para qué me enviaste? Dios no cumplirá, está diciendo aquí eso. El faraón y los egipcios son demasiado fuertes. Aquí Moisés todavía presentaba o había incredulidad y falta de enfoque en ¿quién? En Dios. Bueno, si tenía esa falta, ¿quién era el único que podía enfocarlo en eso? Dios. Y estas tenían que salir de Moisés. Al haber tantas aflicciones, al haber tantos temores en la vida y en la persona de Moisés, Dios quiso que él clamara a él para Dios que sacar esas cosas. Era de la única forma. Moisés lo hizo bien, aunque en una forma mala. Cuestionar a Dios. Dios no se cuestiona, hermano. ¿Sabe usted eso? La agonía del alma por la que pasó Moisés debe haber sido como la muerte para él. Él murió a su autoestima, a la construcción de su castillo, al orgullo de sus milagros, al entusiasmo de su pueblo, a todo lo que un líder popular ama. Mientras yacía en el suelo, solo ante Dios, deseando volver a Madián y considerándose duramente utilizado, estaba cayendo como un grano de trigo en la tierra para morir, ya no para quedarse solo, sino para ¿qué? ¿Qué es lo que pasa cuando sembramos un grano de trigo, de habichuela? Dar ¿qué? Mucho fruto, puede ser de china, de limón, lo que sea. Dios quería eso, matar el viejo hombre para que resurgiera ¿quién? El nuevo hombre en Cristo, un Cristo que se le había aparecido a él. Moisés probablemente pensó que morir a sí mismo había terminado después de 40 años de pastorear ovejas en Madián, pero no fue así, la cosa comenzaba. Nunca lo es. Dios todavía usará la adversidad para entrenarnos a confiar en Él hasta el día que vayamos a estar con Él. ¿Hacia dónde? En el cielo. Dios siempre, hermano, nos va a ayudar, nos va a bendecir, va a tratar con nosotros. Su palabra no se apartará de nosotros, ni de forma escrita, ni de forma audible. Hoy la tenemos escrita en su presencia. ¿Qué tendremos de Dios? Su palabra, ¿qué? Audible. Moisés se estaba como desesperando al decirle, tú no has librado a tu pueblo. Lo dice en el verso 23. La parte final. Parece que a pesar de la adversidad previa de Dios, algo en Moisés esperaba que todo fuera bastante fácil. A pesar de todo, la liberación por parte de Dios iba a ser ¿qué? Real. Tarde o temprano iba a ser ¿qué? Real, hermanos. Y muy pronto sería vista por todo Israel, y pudiéramos decir por todo Egipto. Israel sintió que en ocasiones era difícil estar dentro de la voluntad de Dios, pero verían cuán peor era estar en contra de la voluntad de Dios. Usted decide, hermanos, o estar a favor de la voluntad de Dios y las cosas no nos están saliendo bien, o salirnos de la voluntad de Dios para ver si nos va bien. Dice la aplicación final, no importa cuánto nos cueste el sacrificio, si Dios es el que lo demanda, creámosle a Él. Que Dios les bendiga.